La noche del 25 al 26 de abril del año 1986, la madrugada del sábado específicamente en Ucrania, tuvo lugar el mayor accidente de la historia nuclear. Paradójicamente, estaban haciendo una prueba de seguridad cuando algo falló y se produjo un derrame de combustible seguido por una explosión y luego por otra más 2 o 3 segundos después. Este fatal accidente no solamente tuvo repercusiones inmediatas de muy amplio alcance, sino que aún hoy en día más de 160,000 kilómetros cuadrados están contaminados. Y el daño a la flora, a la fauna y a la gente son imposibles de cuantificar. Es una de las catástrofes mayores de la historia a nivel ambiental. Así de graves pueden ser los accidentes cuando la atmósfera es contaminada. Pero esta realidad no solo aplica en el reino físico, sino también, y lo que es peor, en el espiritual. Así como el aire que nosotros respiramos nos afecta de un modo u otro, así también el clima espiritual, la atmósfera espiritual que se respira en nuestros hogares, nos afectará. Si la atmósfera que se respira en una casa no es saludable, tarde o temprano el alma se resiente. En mi entrega especial de este día, haré uso de esta palabra para señalar el ambiente que debe impregnar nuestros hogares. Así que hoy trataré con un aspecto muy importante de este tema y vamos a ver que el clima de un hogar cristiano debe estar impregnado de la palabra de Dios. El clima o la atmósfera de un hogar cristiano, repito, debe estar impregnado de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, que un hogar cristiano debe caracterizarse por el hecho de que la Escritura esté presente en todas las áreas que conforman la vida familiar. En un hogar cristiano, la palabra de Dios debe respirarse continuamente, de tal manera que la forma de pensar de aquellos que habitan ese hogar no puedan escapar de esa influencia. Muy bien, en vista de que voy a definir el clima que se debe respirar en el seno de nuestra vida familiar, lo primero que quiero que veamos hoy es una definición de familia. Pero no desde un punto de vista académico, no, sino más bien desde un punto de vista funcional y práctico. Veremos que tan pronto definamos la familia desde ese punto de vista, nos daremos cuenta del lugar preponderante que la palabra de Dios debe ocupar en nuestros hogares. El diccionario posee una definición académica de la palabra familia y dice que la familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Repito, el diccionario dice que la familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Ahora noten que esta es una definición meramente académica. No nos explica absolutamente nada del tipo de relación que ese grupo de personas debe tener en la práctica o cómo se supone que debamos funcionar como miembros que somos de una familia. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, no encontraremos allí ninguna definición académica de lo que es una familia, pero sí encontraremos abundante información sobre la vida familiar y lo que Dios espera que una familia sea. Así que tomando esto como punto de partida, voy a arribar a la siguiente definición, y este es mi primer punto. La familia es la comunidad de enseñanza más importante que Dios tiene en el mundo. Repito, ¿qué es la familia desde un punto de vista funcional y práctico, no académico? La familia es la comunidad de enseñanza más importante que Dios tiene en el mundo. Hermanos y amigos, Dios diseñó la familia para que ésta llegue a ser una comunidad de enseñanza. Y Él ha determinado en su santa y buena voluntad que ninguna, escuche bien, ninguna otra organización en este mundo pueda suplantarla en este aspecto. En otras palabras, esta no es la única comunidad de enseñanza que Dios tiene en el mundo, pero es la más importante. Es la más importante.
Vayan conmigo a Jueces capítulo 2, por favor, por un momento. Libro de Jueces capítulo 2, versículos 6 al 9. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Noten lo que dice el versículo 10, en la segunda parte. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí vemos que la primera generación de israelitas que creció en la tierra prometida no sabía quién era Jehová, ni las cosas maravillosas que Dios había hecho a favor de su pueblo, y consecuentemente se apartaron de él y se paganizaron. Ahora, ¿cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo puede ser posible que estos hombres y mujeres desconocieran lo que Dios hizo por Israel? ¿Es que acaso los profetas y sacerdotes nunca se lo dijeron? Hermanos y amigos, el fallo fundamental estuvo en los padres. Eran ellos quienes tenían la responsabilidad primaria de traspasar ese conocimiento de Dios a sus hijos. Veamos algunos textos para demostrar este punto. Éxodo, capítulo 10, versículos 1 al 2. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos, y a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Capítulo 12 del mismo Éxodo, versículos 24 al 27. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Capítulo 13 del mismo libro de Éxodo, versículos 8 al 14. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. De casa de servidumbre. Y finalmente un último texto para demostrar este punto: Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Un texto clave acerca de esta enseñanza. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y
Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. A tus hijos las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Note que de acuerdo a estos pasajes, Dios quiere que aprovechemos las oportunidades que se presentan para instruir a nuestros hijos. Papi o mami, ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Y por qué orar todos los días, papi? Hermanos, estas son oportunidades tremendas para instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Dios quiere que hagamos un uso provechoso de nuestra presencia en la vida de nuestros hijos. ¿Para qué? Para impartirles la instrucción que ellos necesitan. Ustedes viven con sus hijos, dice Dios, están con ellos desde que se levantan, están allí cuando se acuestan, ellos crecen y se desarrollan en vuestra presencia. Así que en los momentos más importantes de sus vidas, son ustedes padres que están allí. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que hagamos uso de esas oportunidades para instruir a nuestros hijos. En otras palabras, Él quiere que convirtamos nuestra familia en un salón de clases. Salmos 78, versículos 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su esperanza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Los padres tenemos oportunidades únicas para instruir a nuestros hijos, oportunidades que nadie más tiene. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vivimos con ellos. ¿Saben una cosa? Los profesores en el colegio tratan de recrear en el aula lo que es la vida, y ellos tratan de instruir a nuestros hijos en un ambiente hasta cierto punto superficial. Pero la vida en nuestros hogares es la vida, porque en nuestro hogar se vive la vida tal cual la vida es. Así que es una tremenda oportunidad para instruir a nuestros hijos, y Dios nos ordena en su palabra capitalizar esa realidad para bien de ellos. Debemos convertir nuestra vida familiar en una plataforma de enseñanza. Si no cumplimos con nuestra labor, estamos haciendo un daño enorme a todas las demás instituciones que conforman la sociedad humana. Cuando incumplimos, escucha bien, padre, cuando incumplimos o descuidamos nuestro deber como padres, hacemos daño a nuestros hijos, a nosotros mismos, a la iglesia y a la nación. ¿Por qué la sociedad está como está? Porque la escuela más importante que Dios tiene en el mundo se ha quedado sin maestros que enseñen. ¿Y cuál es esa escuela? El hogar. El hogar. Pero ocurre, como yo les decía en la pasada entrega, que muchos padres están tan envueltos y ocupados en una serie de cosas que han descuidado lo más importante, que es la familia, que debe ser nuestra prioridad después de nuestra relación con Dios. ¿Qué es la familia entonces? Una comunidad de enseñanza. Ahora, ¿quiénes son los estudiantes? Nuestros hijos.
Así de simple. Los hijos, entonces, son los estudiantes de esa comunidad de enseñanza, algo muy simple. Pero al hablar de nuestros hijos, creo que debemos ser más específicos si queremos trabajar eficazmente con ellos. Saben que los profesores, para trabajar bien, no solo deben conocer bien sus materias, sino también a sus estudiantes. Bueno, lo mismo ocurre con la paternidad. Si vamos a trabajar bien con nuestros hijos, necesitamos conocer algunas cosas acerca de ellos. Mientras más entendamos quiénes son nuestros hijos, más eficaces seremos en hacer con ellos la labor que Dios quiere que hagamos como padres. Y la Biblia dice muchas cosas acerca de nuestros hijos, pero quiero limitarme a ver dos que son esenciales para la labor que debemos hacer con ellos como parte integral de nuestra comunidad de enseñanza. Número 1. Nuestros hijos son criaturas de Dios creadas para relacionarse con Dios. Nuestros hijos son criaturas de Dios creadas para relacionarse con Dios. Debemos ver a nuestros hijos como criaturas de Dios creadas por Él para relacionarse con Él. Ellos no fueron hechos para vivir vidas autónomas, dirigidos por ellos mismos, ni para ser autosuficientes, no. En cada cosa que ellos hacen, piensan y dicen, ellos deben manifestar una sumisión amante hacia Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bien, si nuestros hijos no están viviendo en una sumisión amante y gozosa a nuestro Dios, entonces están siendo sujetos a otro amo. Claro, porque todo hombre es religioso por naturaleza, porque fuimos creados para adorar y servir a Dios. Si no lo adoramos a Él, entonces tendremos necesariamente que buscar un sustituto. Y aquí quiero citar lo que dice Paul Tritt: nuestros hijos servirán y adorarán a Dios o servirán y adorarán a otro. No podemos dividir a nuestros hijos en dos grupos, los que adoran y los que no adoran. No, cada hijo es un adorador. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué es lo que ellos adoran? Porque cada hijo es un adorador. Mi hermano, tu hijo es religioso. Ahora, lo que tú debes preguntarte es, ¿cuál es la religión que él profesa? ¿Cuál es el Dios que él adora? Porque por naturaleza, él es un adorador. Todo lo que un hijo hace, todo lo que desea, cada pensamiento que tiene, cada decisión que toma, cada relación que él persigue y cada acción que lleva a cabo, es, de alguna manera, una expresión de su adoración. ¿Qué es lo que está diciendo este autor? Nuestros hijos son religiosos y todo lo que ellos hacen es parte de su adoración. Sus vidas son moldeadas y controladas por aquello que ellos adoran. Por supuesto, ellos no lo ven así, ni actúan de ese modo en una forma consciente, pero es precisamente por eso que los padres estamos llamados a darle una perspectiva adecuada de las cosas. Por eso, Deuteronomio capítulo 6 implica que nuestra enseñanza como padres debe apuntar hacia el objetivo de que nuestros hijos amen a Dios y vivan para Él. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En otras palabras, dice este texto, hay un solo Dios, y como hay un solo Dios, el único que existe merece toda nuestra adoración. Ahora, esta palabra que yo te mando hoy, la repetirás a tus hijos. Eso es lo que dice el texto. ¿Cuál es la implicación? Lleva a tus hijos a ser un adorador del Dios verdadero, del único Dios vivo y verdadero. Ese es el punto. Ahora, la Biblia no solo enseña que nuestros hijos son criaturas de Dios, creados para relacionarse con Dios, la Biblia también enseña que nuestros hijos son intérpretes. Intérpretes. Cuando veamos a nuestros hijos como alumnos en nuestra escuela, debemos verlos como intérpretes. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, que el hombre es un ser pensante y nuestra forma de pensar modela nuestra forma de vivir.
Tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él, dice Proverbios. ¿Cómo tú eres? ¿Cómo tú piensas? El punto es que nuestros hijos, como seres pensantes, tratarán de organizar, interpretar y explicar las cosas que ocurren a su alrededor y dentro de ellos mismos. Ellos interpretan continuamente lo que ven y lo que oyen, y ellos responden a la vida no sobre la base de hechos reales, sino sobre la base del sentido que ellos le dan a esos hechos. Ellos responden a la vida conforme a la interpretación que ellos le dan a esas cosas. Por ejemplo, su hijo llega del colegio y le dice: papi o mami, me robaron el libro de matemáticas. El libro pudo haberse quedado en un lugar que él no sabe o se le pudo haber extraviado y nadie lo tomó, pero cuando el muchacho dice me robaron, él no está declarando un hecho, sino una interpretación. Ahora, la Biblia enseña que para que los seres humanos interpreten la vida correctamente, todos necesitan la revelación de Dios. Por eso, hermanos, lo primero que Dios hizo con Adán y Eva después de crearlos, ¿qué fue? Lo primero que Dios hizo con Adán y Eva luego de crearlos fue hablarles. Bueno, nuestros hijos también necesitan de esas explicaciones, más aún por lo que sucedió en Génesis capítulo 3. ¿Qué ocurrió allí? Que otro intérprete de la vida entró en escena, Satanás. ¿Quién es él? Otro intérprete. Lo que la serpiente hizo con nuestros primeros padres fue tomar ese grupo de hechos acerca de los cuales ya Dios les había hablado y le dio otra interpretación. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:2. Noten cómo Satanás hizo énfasis en el todo, como si Dios hubiese prohibido 1,000,000 de árboles. Noten los mismos hechos, pero con otra interpretación. ¿Qué es lo que hace el diablo con nuestros hijos? Exactamente lo mismo. Él trata de que nuestros hijos vean la vida no como la vida es, sino como Él quiere que ellos la vean. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, compraron la mentira del diablo y quedaron esclavizados del pecado y todo su ser se corrompió. Por eso es que dice Cristo que Satanás es un mentiroso y un homicida en Juan capítulo 10. ¿Por qué? Porque él miente para matar. La mentira del diablo tiene un propósito: destruir al que la compre. ¿Y saben qué? El diablo miente a nuestros hijos todo el tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer como padres? Hacer todo lo que está a nuestro alcance para instruir a nuestros hijos en la verdad y llevarlos a tener una perspectiva bíblica de la vida. El diablo se encargará de darle la suya con la mentira que tiene como propósito destruirlos. ¿Y cómo lo hace? Él usará sobre todo los medios de comunicación, la televisión, la internet, las redes sociales, la música, la radio, etcétera, etcétera. Una pregunta, padre o madre que me estás escuchando. Imagínate que una mujer que tú sabes es una mujer de mala vida, te diga: yo quiero que tú me permitas quedarme 2 horas en un lugar solo o sola con tu hijo preadolescente o tu hijo adolescente. Yo no lo voy a tocar, no le voy a poner la mano o mis manos, solamente me vas a permitir que yo le hable. Pregunta: ¿tú dejarías a esa mujer con tu hijo por 2 horas? Claro que no, pastor. ¿Y qué es lo que hace un padre cuando deja a su hijo jovencito ir a un cine solo y exponerse a esas actrices que hacen exactamente lo que hace esta mujer que acabé de describir? ¿Qué estilo de vida les están enseñando esas actrices y esos actores a nuestros hijos? Y los padres no están allí para sacarles de su cabeza la mentira que el diablo está poniendo en la mente de ellos. ¿Por qué creen ustedes que el padre de Proverbios le dice continuamente: hijo mío, mejor es esto que esto? Hijo mío, mejor es esto que aquello. ¿Por qué?
porque ya el diablo se encargó de decirle, no, esto es lo mejor. Es mejor vivir para el presente que estar esperando un cielo en el futuro. Por eso el autor de Proverbios dice, no, hijo mío, esto es mejor, esto es mejor. El diablo se está encargando de enseñar a nuestros hijos cómo vivir esta vida, cómo disfrutarla, qué significa enamorarse, cuáles son los criterios que ellos deben tener a la hora de elegir a un muchacho o a una muchacha. ¿Cuál es nuestro deber como padres? Darles la verdad de Dios, darles la perspectiva de Dios, impregnar su mente con la palabra de Dios. Ahora, usted me preguntará, pero pastor, ¿y cómo puedo hacer esto? Bueno, 5 principios. Primero, mira las dificultades y situaciones problemáticas que ocurren en tu relación con tus hijos como oportunidades dadas por Dios para desarrollar una mente bíblica en ellos. Repito, lo primero que debes hacer es mirar las dificultades y situaciones problemáticas que ocurren en tu relación con tus hijos como oportunidades dadas por Dios para desarrollar una mente bíblica en ellos. Me refiero a instruirlos en la verdad de la Escritura. Ahora, esto presupone, padres, primero que nuestras mentes ya están impregnadas de la palabra de Dios. Noten que el texto dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Los padres con corazones fríos y vacíos de la palabra de Dios no pueden pastorear bien el corazón de sus hijos. Tu tarea consiste en traspasar a la mente y al corazón de ellos lo que ya está en tu mente y en tu corazón. No lo olvides. La palabra de Dios debe gobernarte a ti primero. La palabra de Dios debe gobernarte a ti antes que todo. Esto es lo primero, y luego tienes el deber de traspasar a tus hijos en una instrucción diaria y constante eso que ya está en tu mente y en tu corazón. Por eso el texto dice, la repetirás estando en tu casa y cuando te acuestes y cuando te levantes y andando por el camino. Y segundo, esto presupone que tú pasas tiempo con tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, al levantarte, etcétera, etcétera. Así que la palabra de Dios debe ser una marca distintiva en nuestra casa. Aprovecha las circunstancias adversas para instruirlos. Mira, papi o mami, el profesor tal o cual se ha cogido conmigo en el colegio. O mira, papi, fulanito está chismeando conmigo. Mira, mami, yo me siento atraído por tal o cual joven. Esta es una oportunidad para instruirlos a la edad en que estas cosas deben comenzar a aflorar. Esta es una oportunidad quizás para preguntarle, dime, hijo mío, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de esa muchacha? Esta es una buena oportunidad para citarle Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer bonita o hermosa, pero apartada de razón. Dime, mijo, ¿lo que te atrae de ella es solo su apariencia física? Proverbios 31:29, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sobre la moda que quieren usar tus hijos, ¿cuáles son los criterios bíblicos que tú usas? Mira, papi, yo quiero ponerme un arete en la oreja y otro en la nariz. No te espantes por eso. ¿Por qué muchos hijos no vienen a sus padres con un corazón abierto? Porque el día que le salten con una cosa así a su papá o a su mamá, pero tú te estás volviendo loco por encima de mi cadáver. Entonces el muchacho dice, no, ahora yo con mis padres no puedo hablar. No, con filosofía, con tranquilidad, tú debes preguntarle y dime, mi hijo, ¿cuál es el criterio que tú tienes? No, que a Simbad le queda muy bien el arete. Sí, a Simbad el marino le queda su arete. Ahora, ¿cuál es el criterio que tú vas a usar para instruir a tus hijos? Entonces, debemos impregnar nuestros hogares de la palabra de Dios, que los principios bíblicos te gobiernen a ti
y entonces tú traspases los mismos a tus hijos. La Biblia debe respirarse en tu casa en una forma natural. Tus hijos deben respirar eso, porque tú aprovechas toda oportunidad que se presente como dada por Dios para instruir a tus hijos. Recuerda, ya el diablo le dio la suya, ya él le dijo de quién enamorarse y cómo. Ya Satán le dijo todo eso. Ah, no, mire, pastor, en mi casa no se ve nada de eso. Sí, pero ¿ellos no van al colegio acaso y oyen a los otros muchachos hablando de estas cosas? Ya el diablo se lo dijo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para sacar de su cabeza las mentiras del diablo? Porque si tú no le das una perspectiva bíblica, ellos vivirán como Satán quiere. Segundo principio, resiste la tendencia de tomar siempre decisiones por ellos. Resiste la tendencia de tomar siempre decisiones por ellos. Si tú vas a enseñar a tus hijos, por ejemplo, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, claro, a menos que quieran hacer algo abiertamente pecaminoso, no tomes las decisiones por ellos. Resiste, padre, a esa tendencia. Bueno, mijo, dime, ¿a ti qué te parece? Bueno, papi, me parece que debe ser esto y esto. ¿Y por qué? A veces los padres, cuando sus hijos vienen y le dicen, yo quiero saber por qué yo no puedo ponerme un tatuaje. Ahí entonces comienzan los padres a gaguear. No, padre, no te enredes. Pregúntale a él por qué sí, antes de decirle por qué no. Ah, ¿tú quieres ponerte un tatuaje? ¿Por qué sí? Déjalo que hable, déjalo que te abra su corazón y escúchalo con calma, sin espantarte. Tercero, ayúdalo a conocer su propio corazón. Ayúdalo a conocer su propio corazón. ¿Saben por qué digo esto, padres? Porque muchas de las mentiras que el diablo le vende a los hijos, ellos las han comprado sin darse cuenta y están allí en su corazón. Por ejemplo, usted va a un joven cristiano en la iglesia y le pregunta, dime, hermano, ¿con qué clase de muchacha tú te quisieras casar? Ah, con una muchacha que sea piadosa, dice él. Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso dice él. Pero resulta que de repente llega una joven a su iglesia, acabadita de convertir, bien bonita, y ahí está el joven rondando a esa muchacha. ¿A qué debemos hacerle caso? ¿A lo que él está diciendo o a lo que él está haciendo? ¿Qué es lo que revela su forma de pensar? ¿Lo que él dice? No, lo que revela su forma de pensar es lo que él está haciendo. Ese muchacho, sin darse cuenta, le ha comprado muchas mentiras a Satanás. Claro, no estoy diciendo que un joven debe buscar la muchacha que menos le guste. Hay un lugar para el atractivo físico, claro que sí. Pero eso no es lo más importante. Entonces, ¿cómo ayudaremos a nuestros hijos a conocer su corazón? Bueno, pregúntale qué es lo que él quiere y por qué. ¿Y por qué? Hijo mío, ¿qué es importante para ti en esta decisión y por qué? Pídele que te describa qué es lo que lo hace feliz en esa decisión. ¿Qué piensa él que Dios piensa al respecto? Ayúdalo a conocer su corazón. Cuarto, sé persistente, padre, madre. Sé persistente. ¿Qué significa esto? Bueno, que el hecho de que tú le enseñes hoy esta verdad bíblica no quiere decir que el muchacho ya va a actuar a la perfección. Eso no es así ni siquiera con nosotros que somos adultos. Sé persistente, no te canses, aun cuando parezca que de repente tu hijo metió la reversa y los 20 kilómetros que avanzó los echó 40 para atrás. Padre, sé persistente. Y quinto, no trates de enseñar a tu hijo en una conversación lo que a ti te ha tomado toda una vida aprenderlo. No trates de enseñar a tu hijo en una conversación lo que a ti te ha tomado toda una vida aprenderlo. En ese sentido, padres, cuídense de sermonear a sus hijos. Cuando un padre comienza telele, una hora, pasan dos cosas. Primero, el muchacho cierra sus oídos y segundo, lo vas a provocar a ira. Y la Biblia dice que no debemos provocar o exasperar a ira a nuestros hijos.
Algún padre que quizás me está escuchando en este momento, oye esto y se pregunta, ¿y para estas cosas, quién es suficiente? Es por eso que criar hijos, hermanos y amigos requiere mucha gracia del Espíritu Santo. A veces hay padres que quisieran tener una especie de enciclopedia dividida por tópicos para saber qué hacer en cada situación que se les presente. Por ejemplo, buscar en la P, pleitos entre hermanos, o en la misma P, permisos. A ver lo que dice la enciclopedia acerca de los permisos. O déjame buscar en la M, música. A ver qué tipo de música debo permitir que mis hijos escuchen. Y si tú no sabes, padre, cómo contestar una inquietud a tu hijo, toma esa oportunidad para enseñarle humildad. Ay, mi hijo, no sé qué decirte. Déjame orar por eso y buscar consejo. Así de simple. Es mi oración, padres que me escuchan, que la gracia de nuestro Dios te asista o les asista para darle a tus hijos una cosmovisión correcta de la vida. Que el Señor nos bendiga y Él nos ayude.